¿Se dirige Texas hacia un colapso de la vivienda que podría hacer que el de 2008 parezca leve? En todo el estado de la estrella solitaria, los pueblos del auge petrolero están colapsando silenciosamente, mientras los costos de los seguros se triplican de la noche a la mañana, hacer que los pagos de las hipotecas parezcan baratos en comparación. Desde las subdivisiones abandonadas de Odessa hasta los refugios suburbanos que nunca sospecharías, 10 ciudades de Texas están mostrando las mismas señales de advertencia que precedieron al último desastre inmobiliario de Estados Unidos. Solo que esta vez, los fundamentos podrían ser incluso peores. ¿Qué comunidades están viendo desaparecer el valor de las viviendas y barrios enteros, vaciarse en la crisis que se desarrolla en el año 2025? Empecemos con el campo petrolero, donde el sueño americano de Odessa se está convirtiendo en una pesadilla financiera. Se suponía que Odessa sería diferente esta vez, cuando los precios del petróleo aumentaron a principios de los años 20 del 2000. Todos pensaban que la cuenca pérmica finalmente había aprendido de los ciclos anteriores de auge y caída. Nuevas casas brotaron a través del paisaje desértico. Familias jóvenes acudieron en masa por empleos de 6 cifras en el sector petrolero, y los agentes inmobiliarios no podían mantener el ritmo de la demanda. Pero en 2020, esos sueños se desmoronan más rápido que una tormenta de polvo en el oeste de Texas. Los números cuentan una historia brutal. Los precios medianos de las viviendas han caído de $185,000 en el año 2022 a solo $162,000 hoy, eliminando casi $25,000 en equidad para miles de propietarios de viviendas. Eso es una caída del 12.4% en solo 3 años. Pero la verdadera devastación está por debajo de esos promedios. Los despidos en el sector energético han eliminado más del 15% de los empleos locales desde finales del 2023. Dejan subdivisiones enteras, cerca de los campos petroleros, pareciendo pueblos fantasmas, con carteles de "se vende", acumulando plantas rodadoras. Camina por barrios como Maple Ridge o Sunset Acres y verás el costo humano. Las tasas de ejecución hipotecaria han aumentado un 45% año tras año, ya que las familias que compraron en el pico luchan por pagar casas que ahora valen menos que sus hipotecas. Algunas subdivisiones tienen tasas de ocupación por debajo del 60%, con casas abandonadas junto a familias que intentan desesperadamente vender antes de que los valores caigan aún más. La señal más reveladora: la nueva construcción se ha detenido, con constructores alejándose de proyectos a medio terminar, que, en lugar de completar casas que nadie puede permitirse comprar. Pero Odessa no está sola en este colapso impulsado por la energía. A solo 30 millas al norte, Midland pensó que podría capear la tormenta mejor que su vecino. Después de todo, esta era la ciudad que albergaba las sedes corporativas, no solo plataformas petroleras. Se suponía que las relucientes torres de oficinas en el centro protegerían a Midland de lo peor de cualquier recesión. Pero en 2020, esas torres se ven terriblemente vacías, y el mercado inmobiliario está perdiendo terreno tan gravemente como el de Odessa. Los valores de las casas están cayendo, año tras año, a un ritmo que se acelera a medida que las principales empresas energéticas trasladan operaciones silenciosamente a Houston o Dallas. Cuando ExxonMobil y Chevron comienzan a mover las oficinas regionales, sabes que la base se está resquebrajando. El éxodo corporativo no se trata solo de unos pocos ejecutivos empacando. Son departamentos enteros desapareciendo, llevándose con ellos los sueldos de la dirección intermedia que una vez sustentaron los vecindarios de lujo de Midland. El mercado de alquileres cuenta una historia aún más sombría. Las tasas de vacantes se han disparado al 25%. Y los complejos de apartamentos de lujo ofrecen 2 meses de renta gratis solo para llenar las unidades. Los administradores de propiedades que antes tenían listas de espera ahora están reduciendo los alquileres de $300 a $500 mensuales, tratando desesperadamente de evitar que los edificios queden completamente oscuro. Conduce por desarrollos como Polo Fields o Trinity Heights y verás el equipo de construcción inactivo. Múltiples proyectos de nuevas viviendas se han detenido a mitad de desarrollo, dejando cimientos de hormigón expuestos a los elementos en casas parcialmente enmarcadas, que tal vez nunca se completen. Los constructores están recortando pérdidas en lugar de terminar las casas en un mercado donde los compradores han desaparecido. Lo preocupante es cómo este colapso en el sector energético se está extendiendo más allá de las ciudades petroleras tradicionales, afectando a comunidades que pensaban que estaban diversificadas de forma segura del ciclo de auge y caída. Los problemas de Beaumont son más profundos que solo cambios económicos. Esta ciudad de la costa del Golfo está siendo golpeada por una tormenta perfecta de declive industrial y realidad climática que está haciendo que la propiedad de viviendas sea casi imposible para las familias trabajadoras. Cuando su prima anual de seguro alcanza $8,000 o más, básicamente está pagando 2 hipotecas solo para mantener un techo sobre su cabeza. Las cifras son asombrosas. Los costos del seguro contra huracanes se han triplicado desde 2022, con muchos propietarios pagando ahora más por la cobertura que por sus pagos reales de hipoteca. Esa no es una matemática sostenible para una ciudad donde el ingreso medio familiar ronda los $45,000. ¿El resultado? Un éxodo de población que se acelera cada mes, con familias huyendo hacia áreas del interior donde el seguro no los arruinará. Los despidos en las plantas químicas han devastado la economía local, afectando a más de 3,000 familias desde finales de 2023.
Cuando Motiva y otras refinerías importantes reducen sus operaciones, los efectos se sienten en todos, desde ingenieros hasta trabajadores de cafeterías. Estos no son empleos de salario mínimo desapareciendo. Son puestos de $70,000 a $100,000 que sustentaban barrios enteros. El inventario de viviendas cuenta la dura verdad. Las casas permanecen en el mercado por 90 días o más, y muchos vendedores eventualmente se rinden, convirtiéndolas en alquileres o simplemente abandonándolas. Los agentes inmobiliarios informan que muestran casas a familias que aman la propiedad, pero no pueden soportar las cotizaciones del seguro. Un agente le dijo a los medios locales que ha tenido compradores que literalmente se van de los cierres después de ver sus costos finales de seguro. La pesadilla del seguro no se limita a las ciudades industriales a lo largo de la costa. Está avanzando tierra adentro, afectando a comunidades suburbanas que nunca esperaron enfrentar este tipo de presiones financieras. Victoria una vez epitomizó el encanto de un pequeño pueblo de Texas, donde las casas asequibles y las comunidades unidas atraían a familias jóvenes, buscando escapar de las presiones de las grandes ciudades. Pero el aumento de los costos no es solo un problema costero. Este centro agrícola está viendo cómo su fundamento se erosiona, mientras las mismas familias que construyeron su carácter hacen las maletas y se van a pastos más baratos. El cambio demográfico es claro y revelador. La edad media de Victoria ha subido de 35.2 en 2020 a 38.7 en 2024. A medida que los adultos jóvenes huyen de los crecientes costos de vida y las limitadas oportunidades de empleo. Cuando tu ciudad empieza a envejecer tan rápido, indica una comunidad en declive. Los precios de las viviendas han caído 8.5% desde su pico en 2022, pero eso no está atrayendo a nuevos compradores. Solo refleja una demanda reducida de un menguante población. La inscripción escolar cuenta la verdadera historia. El Distrito Escolar Independiente de Victoria ha perdido más de 400 estudiantes en los últimos 2 años, obligando a recortes presupuestarios y despidos de maestros. Aulas vacías significan vecindarios vacíos, y vecindarios vacíos significan caída de los valores de las propiedades. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Conduce por la calle principal y verás la realidad económica. Los negocios locales que sobrevivieron generaciones están cerrando permanentemente, con propietarios citando desde costos de seguro más altos hasta una reducción en el tráfico peatonal. La ferretería, que ha sido propiedad de la familia desde 1952, se ha ido. La panadería, que suministró pasteles de cumpleaños durante 3 décadas, cerrado el mes pasado. Las dificultades de Victoria reflejan desafíos más amplios que afectan a las comunidades rurales de Texas. Pero estas mismas presiones económicas ahora están llegando a los mercados suburbanos, que antes parecían estar aislados del declive de los pueblos pequeños. Port Arthur enfrenta una triple amenaza que hace que la propiedad de viviendas sea casi imposible para la mayoría de las familias. Las preocupaciones ambientales, el declive industrial y los costos de seguros por clima han creado una espiral de muerte en el mercado de la vivienda que no muestra señales de detenerse. Cuando el seguro contra inundaciones por sí solo cuesta más que el alquiler de muchas personas, sabes que los fundamentos del mercado se han descompuesto completamente. Las obligaciones de seguro contra inundaciones están excluyendo a generaciones enteras de compradores potenciales. Las propiedades en zonas de alto riesgo ahora requieren primas anuales que van de $3,500 a $7,000, y eso es además del seguro habitual de propietarios. Seguro. Para una ciudad donde el ingreso medio por hogar está alrededor de $38,000, estos costos representan una barrera imposible para la propiedad de vivienda. La columna vertebral industrial también se está desmoronando. Las principales refinerías han reducido significativamente sus operaciones, y solo Motiva ha recortado más de 1,200 puestos desde el 2023. No eran trabajos de nivel inicial. Eran puestos calificados que pagaban de $60,000 a $85,000 anualmente, apoyando a familias y negocios locales a lo largo de la región. Los precios de la vivienda reflejan esta realidad económica. Las casas se están vendiendo por debajo de los precios de 2019, con algunas propiedades vendiéndose por menos de lo que costaban hace 6 años. La tasa de colapso de ventas pendientes ha alcanzado el 35%, lo que significa que más de 1 de cada 3 acuerdos de compra se deshacen antes de cerrar, generalmente debido al impacto del seguro o problemas de financiación. Los agentes inmobiliarios informan de mostrar casas a familias que califican para hipotecas, pero no pueden permitirse el costo total de propiedad, una vez que se consideran los requisitos de seguro. Los desafíos ambientales y económicos que afectan a Port Arthur no se están quedando confinados en la costa del Golfo. Están creando efectos de onda que llegan muy al interior. Huntsville construyó su economía en torno a 2 pilares que parecían inquebrantables: el sistema penitenciario estatal y Sam Houston State University. Durante décadas, los cheques del gobierno y una matrícula estudiantil constante crearon un mercado inmobiliario estable que soportó la mayoría de las tormentas económicas. Pero cuando los recortes presupuestarios estatales comienzan a golpear y los números de matrícula caen, incluso las comunidades que parecen más seguras pueden desmoronarse rápidamente. Los recortes de empleos estatales han eliminado más de 1,200 puestos en las instalaciones del Departamento de Justicia Criminal de Texas en el área desde finales de 2023.
No se trataba solo de posiciones de guardia, incluían personal administrativo, trabajadores de mantenimiento y roles de supervisión que pagaban de $45,000 a $65,000 anuales. Cuando desaparecen tantos cheques de pago estables de una ciudad pequeña, los efectos en cadena impactan cada rincón de la economía local. La Universidad Estatal Sam Houston agrava el problema con una disminución de la matrícula que ha caído 12% en 2 años. Menos estudiantes significan menos demanda de viviendas de alquiler, creando un mercado sobresaturado donde los propietarios están reduciendo las rentas solo para llenar las unidades. Algunos complejos de apartamentos cerca del campus están ofreciendo 3 meses de alquiler gratis, una medida desesperada que indica problemas serios. El éxodo de nuevos graduados cuenta una historia aún más preocupante. Los recién graduados universitarios que podrían haberse quedado en Huntsville para trabajos gubernamentales de nivel inicial, ahora se van inmediatamente después de graduarse, dirigiéndose a Austin, Houston o Dallas, donde todavía existen oportunidades. Esta fuga de cerebros deja atrás una población envejecida con perspectivas económicas limitadas. Lo que está sucediendo en Huntsville no es único de las ciudades prisión. Las economías dependientes del gobierno en todo Texas están descubriendo cuán vulnerables son cuando las prioridades presupuestarias cambian y el empleo en el sector público se reduce. Palestina representa un tipo diferente de erosión económica que está vaciando silenciosamente las comunidades del este de Texas. No se trata de cierres repentinos de plantas o despidos dramáticos. Es sobre la lenta asfixia de las economías agrícolas a medida que las granjas familiares desaparecen y la consolidación corporativa elimina las oportunidades de empleo local que sustentaron a generaciones. La consolidación agrícola ha devastado los mercados laborales locales con pequeñas operaciones familiares, vendiéndose a gigantes agroindustriales que utilizan automatización y contratistas externos. El resultado: cientos de empleos agrícolas que antes sustentaban a las familias de Palestine han desaparecido. Cuando la concesionaria de John Deere cierra y la tienda de alimentos clausura, sabes que la columna vertebral agrícola está rota. La realidad demográfica es contundente. La edad media en Palestina ha subido a 42.1 años, ya que los residentes más jóvenes huyen en busca de oportunidades en otros lugares, dejando atrás una población envejecida con opciones limitadas de compra de vivienda. Poder. ¿Quién va a comprar una casa de 3 dormitorios cuando la mayoría de los posibles compradores tienen ingresos fijos o se están acercando a la jubilación? Las casas están desocupadas durante 6 meses o más, y algunos vecindarios muestran tasas de ocupación por debajo del 70%. Las evaluaciones del impuesto sobre la propiedad han bajado por primera vez en décadas, reflejando la dura realidad de que los funcionarios locales ya no pueden fingir que los valores de las propiedades son estables. Cuando los registros fiscales se reducen, indica una comunidad en genuino y declive. Conduzca por las áreas residenciales de Palestina y verá el patrón en todas partes. Letreros de "se vende" descoloridos, jardines descuidados y casas que claramente no han sido ocupadas en meses. La economía agrícola que una vez sustentó barrios prósperos se ha marchitado. Y los desafíos demográficos ya no se limitan a las comunidades agrícolas rurales. La historia de Marshall impacta de manera diferente, porque se suponía que iba a ser una de las historias de éxito de East Texas. Con su distrito histórico bellamente preservado y su reputación como un centro cultural, Marshall parecía estar en posición de soportar tormentas económicas mejor que la mayoría de las pequeñas ciudades. Pero cuando la manufactura tradicional desaparece y los jóvenes profesionales abandonan el barco, incluso las comunidades más encantadoras no pueden escapar de la atracción gravitatoria del declive económico. El cierre de fábricas ha eliminado más de 800 empleos desde el año 2023, con grandes fabricantes trasladando operaciones a México o automatizando las líneas de producción. Estos no eran trabajos de salario mínimo, eran empleos de manufactura calificada que pagaban $50,000 a $70,000 anualmente y sostenían a vecindarios enteros. Cuando esa nómina desaparece, la economía local pierde su base. El distrito histórico, que una vez fue la joya de la corona de Marshall, ahora muestra otro tipo de historia: el abandono económico. Casas victorianas que atraían compradores de Dallas y Shreveport están sin venderse durante meses, con algunos vendedores reduciendo los precios solicitados en $40,000 o más. El carácter mismo que hizo a Marshall especial no puede superar la realidad de un mercado laboral en disminución, una disminución. La fuga de cerebros de jóvenes profesionales acelera el declive. Los residentes con educación universitaria de entre 20 y 30 años se están yendo a Austin, Dallas o Houston a tasas sin precedentes. La edad media de Marshall ha subido a 39.8 años, a medida que la comunidad envejece sin reemplazo. Las tasas de vacantes de bienes raíces comerciales reflejan la cruda realidad sobre la salud económica de Marshall. El centro tiene una tasa de vacantes del 40%, con locales que alguna vez albergaron negocios prósperos y ahora muestran polvorosos carteles de "se alquila". Cuando casi la mitad de tu distrito comercial está vacío, la escritura está en la pared.
La preocupante realidad es que comunidades con fundamentos económicos aparentemente más fuertes están empezando a mostrar señales de advertencia similares. Lufkin construyó su identidad en torno a dos pilares que parecían a prueba de recesiones: la madera y la atención médica. La capital maderera del este de Texas albergaba aserraderos que habían operado durante generaciones, mientras los centros médicos regionales proporcionaban empleos estables que mantenían a las familias arraigadas en la comunidad. Pero cuando ambas industrias enfrentan trastornos simultáneos, el mercado de la vivienda queda atrapado en un fuego cruzado devastador. Los cierres de molinos de madera han destripado la economía local, con operaciones importantes cerrando permanentemente, en lugar de modernizar sus instalaciones envejecidas. Estas clausuras eliminaron más de 600 empleos bien remunerados que promediaban $55,000 a $75,000 anuales, puestos que sostenían no solo a familias individuales, sino a cadenas de suministro enteras de negocios locales. Cuando cierran los aserraderos, todos, desde los conductores de camiones hasta los proveedores de equipos, sienten el impacto. La consolidación en el sector de la salud agrava la crisis. Las fusiones de hospitales diseñadas para reducir costos han eliminado cientos de puestos locales, desde personal administrativo hasta roles médicos especializados. Cuando su centro médico regional se convierte en una instalación satélite gestionada desde Houston o Dallas, los buenos empleos en el sector de la salud que sostenían los barrios de clase media simplemente desaparecen. El inventario de viviendas ha aumentado un 60% desde principios del año 2024, inundando el mercado con propiedades que pocos pueden permitirse comprar. La confianza de los constructores ha caído en consecuencia, con permisos de construcción nuevos disminuyendo un 45% año tras año. ¿Por qué construir casas cuando el inventario existente permanece sin vender durante meses? Los agentes inmobiliarios informan que muestran casas a familias que califican para financiamiento, pero se preocupan por la seguridad laboral en una comunidad donde los principales empleadores siguen reduciendo personal. La incertidumbre está paralizando la toma de decisiones de los compradores y creando un mercado estancado. Lo que está ocurriendo en estas ciudades pequeñas de Texas no está sucediendo de forma aislada. Está exponiendo vulnerabilidades fundamentales que amenazan la estabilidad del mercado inmobiliario de todo el estado. Tyler debería ser la excepción a esta historia. Conocida como la capital de las rosas de América, esta ciudad del este de Texas cuenta con un importante centro médico regional, una diversidad de empleo decente y una reputación de estabilidad que atrajo a familias que huyen de los problemas de las ciudades más grandes. Pero incluso Tyler está mostrando grietas que sugieren que ningún lugar en Texas es realmente inmune a las presiones del mercado inmobiliario que están remodelando el estado. Los costos del seguro están aumentando 40% anualmente, afectando a los propietarios con incrementos en las primas que convierten pagos mensuales asequibles en gastos que rompen el presupuesto. Una póliza de propietario de vivienda, típica que costaba $1,800 en 2022, ahora cuesta $2,500 o más, sin un fin a la vista para los aumentos. Cuando el seguro consume $700 más anualmente, deja fuera a los compradores marginales y presiona a los propietarios existentes. Los permisos de construcción nueva han caído un 25% desde 2023, señalando la hesitación de los constructores incluso en lo que se considera uno de los mercados más estables del este de Texas. Los días en el mercado se han duplicado de un promedio de 35 días en 2023 a más de 70 días hoy, mostrando que incluso en Tyler, los compradores se están volviendo más selectivos y cautelosos. La confianza de los inversores está tambaleándose mientras los profesionales del sector inmobiliario observan a las ciudades más pequeñas de los alrededores luchar. Cuando Lufkin, Marshall y Palestine muestran señales de angustia, el dinero inteligente comienza a cuestionar si la estabilidad de Tyler es real o solo una ilusión temporal. Algunos inversores que compraron propiedades de alquiler durante el auge de la pandemia ahora las están poniendo en venta discretamente, prefiriendo obtener ganancias mientras aún pueden. Las señales de advertencia en Tyler son importantes porque se suponía que esta ciudad iba a ser diferente. Si la capital de las rosas no puede mantener el impulso del mercado inmobiliario, eso plantea serias preguntas sobre toda la historia de recuperación del mercado inmobiliario en Texas. Vivienda,